Hola, buen día. En esta ocasión te voy a explicar en este video qué son las sucesiones. Una sucesión, que en algunos casos es una progresión, veremos más adelante la diferencia entre uno y otro. En este caso estamos hablando de sucesiones numéricas. Es todo un conjunto de números que se encuentran rigurosamente ordenados. Cada uno de estos números recibe el nombre de término de la sucesión. Las sucesiones tú las manejas desde la primaria, cuando te ponían a hacer numeraciones de 5 en 5, empezando en 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es un tema nuevo, tú lo conoces, solo es cuestión de manejar algunas fórmulas. Estas sucesiones numéricas se van a ir identificando cada uno de sus términos por esta notación: A sub 1 para el primer término, A sub 2 para el segundo término, A sub 3 para el tercer término, A sub n para el enésimo término. ¿Sí? Las características de una sucesión son las siguientes. Si la sucesión conocemos su primer término y su último término, le vamos a llamar sucesión finita. Tiene fin. No es que sea de muy buena calidad, tiene fin. También hay sucesiones que son infinitas. Conocemos su último término, conocemos más términos de ella, pero no sabemos cuál es su último término, ¿sale? No identificamos quién es su último término. Y eso lo representamos con puntos suspensivos al final no al final, a continuación de la sucesión. Hay sucesiones que son crecientes si cada término es mayor que el término anterior. Es decir, si tenemos un término, el que le sigue es más grande que el anterior. Pero también hay sucesiones que son decrecientes. ¿Cuándo? Cuando el que tenemos antes es mayor que el que le sigue. Lo veremos en un momento. Ejemplo, en la sucesión que tenemos ahí, formada por 3, 7, 11, 15, 19, ¿quién es A sub 1? El que está en la primera posición y es el 3. El término A sub 2 es el que está en la posición número 2. A sub 3, el que está en la tercera posición. A sub 4, el que está en la cuarta posición. Y así podríamos hablar del término A sub 5, que está en la quinta posición. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, veamos, si yo me fijo en este, ¿quién es el que le sigue? Este. Entonces, este sería A sub n y este sería A sub n más 1. ¿Quién es mayor? A sub n más 1. Entonces, como se cumple esta condición, se dice que esta sucesión es ¿qué? Creciente. También tenemos sucesiones de figuras. Por ejemplo, esta figura es una sucesión. Tú hacías sucesiones cuando te formabas en el patio o te formas en el patio por estaturas, ¿sí? O tienes una sucesión cuando en el salón te nombran por tu número de lista, ¿sale? Entonces, pero estamos hablando en este caso de sucesiones que son numéricas. Veamos otro ejemplo. Esta sucesión que tenemos acá, 7, 14, 21, 28, 35 y 42, es finita. Su primer término, A sub 1, es 7 y su último término es 42. ¿Cuántos términos son? 6, por eso es el término A6. Pero otro ejemplo lo tenemos acá cuando mostramos una sucesión que es infinita. Su primer término es el 3, el que le sigue es el 7, 11, 15, el término A sub 5 es 19, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Esos tres puntos suspensivos nos indican que es infinita, ¿sale? No tiene un último término. Los términos de algunas sucesiones se pueden determinar siguiendo un criterio que se le llama regla de formación, que relaciona cada término con el lugar que ocupa. En una sucesión
debemos revisar si los términos subsiguientes, o sea, el que le sigue al anterior, se obtienen al sumar una misma cantidad al anterior o multiplicar una misma cantidad al término anterior. Veamos aquí un ejemplo. Para obtener el 7, debo de empezar en 3 y sumarle 4. El 11 lo obtengo al sumarle 4 al anterior, el 15 al sumarle 4 al 11 y así sucesivamente. Pero en esta sucesión, cuando multiplicamos por una misma cantidad, el 4 lo obtenemos al multiplicar por 2 al anterior. El 8 lo obtenemos por multiplicar por 2 al 4. El 16 al multiplicar por 2 al 8 y el 32 por multiplicar por 2 al 16. Entonces, tenemos sucesiones que se forman mediante una suma o mediante una multiplicación. En ocasiones, bueno, hablamos de lo que es el término general de una sucesión, y es un término que ocupa una posición cualquiera n, ¿sí? Y lo vamos a representar como a sub n. Ese es el término general de una sucesión. Cuando tenemos una sucesión y cumple algunas características, le vamos a llamar progresión aritmética. Sigue siendo una sucesión, ¿sale? Pero una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término, a excepción del primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, llamada diferencia de la progresión, la cual calculamos a través de esta fórmula. La diferencia es el término siguiente menos lo que vale el término anterior. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos una diferencia fija entre cada uno de ellos, ¿sí? La resta es fija, tenemos una progresión aritmética. Veamos este ejemplo. 17, 20, 23, 26 y 29 es una progresión aritmética, porque cada término se obtiene sumando 3 al anterior. ¿Sí? Vean, de acá para acá hay 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Lo que es lo mismo. La diferencia entre el siguiente y el anterior es de 3 unidades. La diferencia entre este que es el siguiente y el anterior es de 3 unidades. Que a eso se refiere esta fórmula. El término general de una progresión aritmética lo podemos determinar a través de esta fórmula. Término general es igual al primer término multiplicado por el término enésimo menos 1 que se multiplica por la diferencia. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Vamos a ver una fórmula, un ejemplo, perdón. Estamos obligados a conocer el término 1 y conocer la diferencia entre cada uno de los términos. Para conocer el término, por ejemplo, décimo en este caso, término 10, ocupamos esta fórmula. El término 10 va a ser igual a ¿quién? Al término 1 más la diferencia multiplicado por la posición 10 menos 1. Ya, ok. Entonces tenemos que el término 10 va a ser igual al término 1 más la diferencia, que ya sabemos que es 3, por 10 menos 1. Quedamos que es la posición 10, pero le quitamos 1 y me quedan 9. Haciendo las manipulaciones aritméticas, nos queda que el término 10 es 44. ¿Será cierto? Sí, desde luego. Observemos, es 17, 20, 23, 26, 29, el siguiente sería 32, el siguiente sería 35, el siguiente sería 38, el siguiente sería 41 y el siguiente sería ¿quién? 44, que debe de ocupar la posición 10. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posición 10. Entonces la fórmula funciona.
Eh, en una progresión aritmética, en ocasiones deseamos conocer la suma de los términos consecutivos a partir del primero y hasta una posición determinada, ¿no? Hasta la posición 7, hasta la posición 10, hasta la posición 50. Y la podemos encontrar con cualquiera de estas fórmulas, que finalmente es la misma. Esta fórmula que está acá es la misma que está acá, pero aparecen representadas de distinta manera. De hecho, esta es una forma simplificada de esta. Pero cualquiera de las dos que ocupes correctamente te permitirá encontrar la suma de los términos consecutivos desde la primera posición hasta una posición n. Por ejemplo, en la progresión aritmética 7, 14, 21, 28, 35, 42, deseamos calcular la suma de ellos desde la posición 1 hasta la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces sustituimos en la fórmula que está acá. La suma hasta la posición 6 va a ser igual a ¿quién? A la posición multiplicada por ¿quién? Por el término 1 más el término que está en la posición 6, todo dividido entre 2. Haciendo las respectivas operaciones aritméticas, tenemos que la suma desde la posición de los términos de esta progresión es 147. Esto es, si tú sumas 7 más 14 más 21 más 28 más 35 más 42, te va a dar 147. Y te invito a que lo compruebes con tu calculadora. Pero además de las progresiones aritméticas, tenemos algo que se llama progresiones geométricas. ¿Cuál es la característica de una progresión geométrica? Es que otra vez es una sucesión, pero cada término, a excepción del primero, se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija, donde en este caso le vamos a llamar R. ¿Se acuerdan que para las progresiones aritméticas había una diferencia que le llamábamos D? Aquí va a haber una cantidad fija que le vamos a llamar R, que es conocida como la razón de la progresión. ¿Cómo se calcula la razón de una progresión? Bueno, tomo dos términos consecutivos, ¿sale? Y de los dos que tomé, al último lo divido entre el anterior. Y con eso obtengo la razón. Esto nos queda más claro si lo revisamos en este ejemplo. Por ejemplo, si tú tomas este término y este término, ¿sí? Y si divides el siguiente entre el anterior, ¿cuánto te queda? 45 entre 15, te queda 3. Y daría lo mismo si este lo divides entre este. 1215 entre 405 te queda 3. O lo que es lo mismo, el 15 lo obtienes multiplicando al 5 por 3. El 45 lo obtienes multiplicando el 15 por 3. El 135 lo obtienes multiplicando 45 por 3. Así sucesivamente. El término general de una progresión geométrica ahora tiene una fórmula distinta. ¿Sale? El término general es igual al primer término multiplicado por la razón elevada a un exponente que es el que está en la posición n menos 1. Ejemplo, si conoces el primer término y la razón, la proporción la podemos conocer a través del término general. Veamos cuál es el término general cuando conocemos ese primer término y la razón, ¿no? Entonces, el primer término lo sustituyo, la razón, y quedaría esa como término general. Y ese término general me permite hallar el número que está en cualquier posición que yo desee. Por ejemplo, aquí en este queremos encontrar quién es el que se encuentra en la posición 7. Entonces sustituimos. El término que se encuentra en la posición 7 va a ser igual a el que se encuentra en la posición 1 multiplicado por la razón, que es elevada a la posición 7 menos 1. Ok.
Y entonces, haciendo las respectivas manipulaciones aritméticas, 3 a la 6 es 729, que se multiplica por 5, y el número que se encuentra en la posición 7 de esa progresión geométrica es 3645. También en el caso de las progresiones geométricas, puedo hallar la suma de los primeros n términos, y para ello voy a ocupar esta fórmula. La suma de los primeros n términos va a ser igual al primer término que se multiplica por la división de la razón elevado a la posición del último término que queremos sumar, menos 1, dividido entre la razón menos 1. Veamos un ejemplo. Si deseo hallar la suma de los términos de la progresión 5, 15, 45, 135 y 405, veamos cuántos términos tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso estoy indicando que quiero hallar la suma de los primeros 5 términos. Va a ser igual a ¿quién? A 5, que es el que está en la posición 1, que se va a multiplicar por la razón, que es 3, y se eleva al número 5, que es el total de números que deseo obtener, el total de términos, menos 1, y se divide entre la razón menos 1. Y otra vez, haciendo las operaciones aritméticas, me queda que la suma de estos primeros 5 términos, de estos 5 términos, ¿no? 5 más 15 más 45 más 135 más 405 nos va a dar como resultado 605. Y esto es una maravilla. Nos ahorramos mucho trabajo. Y con eso terminamos el día de hoy. No olvides suscribirte al canal. Hasta la vista.